No son muchas las películas que se merezcan un vídeo, exclusivamente hablando de ellas, pero es que ayer fui a ver Spider-Man cruzando el Spider-Verso y creo que tengo que hacer este vídeo. Así que bienvenidos a un capítulo muy especial de Toma T. Y es que, como ya os digo, ayer, día 4 de junio, fui a ver la película Spider-Man cruzando el Spider-Verso. Y salí de la película con el cuerpo un poco revuelto, con una especie de sensación agridulce que quiero comentar con vosotros. Pero antes de empezar, y teniendo en cuenta que estamos en Toma T, voy a leeros la sinopsis de la película. Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-Mans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere. Y es que antes de seguir con el argumento de la película hay algo que tengo que comentar porque me arde por dentro cada vez que lo escucho. Y es que tanto en esta película como en las anteriores de Tom Holland llamamos al personaje Spider-Man, cuando toda la vida lo hemos llamado Spider-Man. Y es algo que no entiendo. No me molesta, pero se me hace muy raro. De hecho, me da la sensación de que llamarlo Spider-Man es como cuando eras pequeño y lo decías mal. Entonces ya no sé si es que lo estábamos diciendo bien toda la vida y luego nos metieron en la cabeza la forma mala de decirlo, Spider-Man, o es que de verdad la pronunciación es Spider-Man y a mí se me está perdiendo algo. No lo entiendo. Pero bueno, oye, habrá que acostumbrarse, ya que a partir de ahora al parecer lo van a llamar Spider-Man. ¡Spider-Man! ¡Help! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Spider-Man! ¡Ahora voy! Y es un poco lo que me pasa a mí, cuando me preguntan si mi nombre es Aitor o Aitor. Pues no sé, me voy a girar de las dos maneras, así que llámame como te dé la gana. Pero bueno, sin más, divagaciones mías, volvemos a la película. La película, al igual que pasaba con la primera, estéticamente es un 10. Y en esta película han hecho más énfasis a lo de que cada universo tiene un estilo de animación y de dibujo distinto. Cosa que ya nos dejaron algunas pinceladitas en la primera película, pero en esta se hace muchísimo énfasis, como os digo. Cada universo de cada Spider-Man, que por cierto, probablemente se me vaya la olla y en algún momento lo vuelva a llamar Spider-Man, pero haceros a la idea de que estamos hablando del mismo personaje, ¿vale? Pues lo dicho, cada personaje tiene su estética y su propio universo comparte la estética que tiene este mismo personaje. O el personaje la del universo. En fin, sin embargo, hay un personaje en concreto del cual hablaremos más adelante, pero voy a adelantarlo ahora, cuya animación está muy falta de fotogramas, y en las escenas de acción a mí me costaba adivinar el movimiento que estaba haciendo este personaje. Además, su estética cambiaba como los colores y los dibujados muy a menudo, y eso tampoco favorecía que pudiésemos comprender la animación que estaba haciendo este personaje. Para aclararnos y para los que hayáis visto la película, hablo de Spider-Punk, el cual tiene una animación hecha como con recortes de periódico y revistas muy grunge, por eso Spider-Punk, y la cual hace que parece que falten demasiados fotogramas. Al menos esa es la sensación que me dio a mí. No sé si soy solo yo el que ha tenido esta sensación, pero de verdad que a mí me dejó un poquito rayadete de la cabeza. Más tarde hablaremos de los diferentes tipos de Spider-Man que podemos ver en esta película. No de todos, porque hay un huevo, sino de los que me llamaron un poco la atención. Siguiendo con lo que es la propia estética de la película o de los diferentes universos, en esta película nos presentan varios Manhattans, los cuales cambiarán dependiendo de la historia que haya tenido ese propio universo y cómo haya afectado a la población de Manhattan, haciendo especial énfasis en Mumbai, el Manhattan que nos presentan con el Spider indio, el cual me pareció que tenía una estética brutal y no me cuesta imaginar que ese Manhattan sería lo que pasa si hubiese sido indio, lo cual chapó por parte de los directores. Y la verdad es que si la estética de la película es brutal, la banda sonora de la misma también. Las canciones están muy bien elegidas para los diferentes momentos y a pesar de tener una estética más adolescente y más actual en el sentido de la música me refiero, no molesta para nada. Yo me sentí súper cómodo y me gustó mucho algunos de los temas de la película. Así que en cuanto a música, muy bien, la verdad. Me pareció una buena elección de temas y una buena elección de banda sonora, como os digo. En fin, después de hablar de lo que es la estética y el sonido de la película, voy a empezar a hablar del argumento. Y voy a intentar hacerlo haciendo el mínimo spoiler, aunque ya sabéis, si voy a hacer algún spoiler, saltará la alerta.
no os preocupéis. Al principio de la peli, la introducción de la misma es con Gwen Stacy y nos hablará de lo que le pasa después de haber dejado a Miles Morales en la primera película. Ella, como muchos de los Spider-Mans y muchas de las veces que hemos visto la propia historia de Spider-Man o Spider-Woman, se siente desplazada, siente que no pertenece a este mundo ya que tiene un secreto que no puede compartir con absolutamente nadie. Bueno, pues durante unos 15 o 20 minutos nos van a presentar la historia de Gwen Stacy y nos van a presentar una historia un poco truculenta de cómo ella pierde a alguien querido. No voy a hacer más spoilers, los que hayáis visto la película ya sabéis de qué va el asunto. También la relación con sus padres, la relación con su familia y la relación de ella con su propio universo. Pronto avanzaremos un poco en esta historia suya y ya se nos presentará el concepto del multiverso y el concepto de viajar a través de este multiverso. Durante toda esta introducción nos recuerdan que Gwen Stacy echa de menos a Miles, mucho, haciendo énfasis en una foto que tienen los dos que veremos en muchísimos planos al principio de la película. Uno de los acontecimientos que pasan más importantes en este principio de la peli es el hecho de que ella pierda la buena relación con su padre. Pero ya os digo, cuando veáis la peli sabréis por qué esto no es un spoiler, ya que lo hemos visto en muchas otras películas de Spider-Man. Una vez avanzamos en el argumento nos vamos a dar cuenta de que esta película no va a tratar temas tan infantiles como se trataron en la primera película, ya que se trata de una peli cuyo argumento ha madurado un poco. Está más enfocada a un público más adolescente adulto que a un público más joven. Y pongo lo de un público maduro o adolescente adulto entre muchas comillas, porque siguen habiendo muchos gags enfocados a los niños pequeños. Sin embargo, esta película trata temas ya un poquito, como os digo, más adolescentes, como los primeros cuelgues, la pérdida o el hecho de saber que tu vida no es tan guay como creías cuando era pequeño. Y hablando de los cuelgues, uno de los apartados más importantes en esta película, y el cual no sé yo si se trata de la mejor forma posible, es la relación de amor o el cuelgue que tienen Miles Morales y Gwen Stacy, el cual se nos deja entrever desde la primera película. En un momento de la película, Gwen va a visitar a Miles a su universo, ya que como os he dicho al principio, se echan muchísimo de menos. Y desde el principio se nota que Miles está nervioso cuando la ve, ella se pone nerviosa cuando lo ve, se nota que hay esta tensión amorosa adolescente que ya nos habían presentado en la primera película. Y que en esta película, como os digo, se hace mucho énfasis. Cuando digo que se hace mucho énfasis, me refiero a que de verdad hay un momento que empalaga. Y es que hacen tanto énfasis en esta relación porque esta película iba a tener un argumento diferente. Es que resulta que los guionistas pretendían que Miles y Gwen empezasen a salir. Y luego al final de la película se descubriese que Gwen lo había engañado con otro Spider-Man diferente, de otro universo, del cual hablaremos porque sale en esta película. Durante toda la película se nos hace referencia en algunos momentos a que Gwen ha tenido como una especie de lío con otro de los Spider-Mans que no es Miles Morales. Y esto iba a ser lo que a Miles le cambiase la mentalidad. Sin embargo, los guionistas lo cambiaron en el último momento, debido a que pensaban que era un final demasiado adolescente para esta película. Y es que no sé si lo sabéis, pero la historia de esta película está dividida en dos partes. Es decir, esta película no termina con un final cerrado. Y a veces, cuando se hacen este tipo de montajes para recaudar un poco más en taquilla, las primeras partes de estas películas suelen ser un poco más aburridillas. En este caso no lo es, pero al mismo tiempo hay escenas a las que le sobran, como os digo, unos 5 o 10 minutos. Y quiero hablar en concreto de dos de estas escenas que me llamaron mucho la atención por lo largas que eran innecesariamente. Aunque os puedo asegurar que no voy a hacer ningún tipo de spoiler, ya que no voy a desvelar nada del argumento de la película, podéis estar tranquilos. La primera de las dos escenas de las que os quiero hablar es la escena en la que Miles y Gwen se encuentran sentados en un edificio. Y como ya os digo, después de habernos mostrado esta tensión sexual adolescente o tensión amorosa adolescente, durante todo el encuentro suyo después de tanto tiempo sin verse, tenemos una escena en la que esta tensión se hace muy evidente. Y muy larga. Estoy hablando de que hay un momento en el que prácticamente están los dos callados, intentándose acercar el uno al otro de forma así cookie, y ves el rechazo que uno de los dos tiene hacia el otro, o rechazo en el sentido de que no espera que vaya a salir bien, en fin, cualquier película de amor adolescente que hayáis visto hasta el momento. Pero se hace larga la escena, es como que la escena está impostada ahí para cubrir una necesidad que no tiene el espectador. De hecho, llega un momento en el que tú como espectador, o al menos esto es lo que me pasó a mí, quieres que termine esta escena, ya no te está aportando absolutamente nada porque todo el argumento que te tenía que contar y todo lo que esa escena tenía que aportarte
ya lo ha aportado. La otra escena de la que os quiero hablar es un momento en el que Miles Morales habla con su padre. Y es una escena muy interesante porque como que se abren entre ellos sin saber que uno es el otro y el otro es el uno. Porque recordemos que el padre de Miles Morales no sabe que es Spider-Man. Sin embargo, en esta escena hay como 2 o 3 intercambios de información entre los personajes que ya se han repetido una y otra vez, y que ya ha quedado claro lo que está pasando y no hace falta que me lo vuelvas a repetir. Es muy común en las películas de este estilo, enfocadas más a un público, ya os digo, o joven o adolescente, que se den las cositas muy masticadas. Pero tampoco es necesario darle una papilla al espectador. Siempre se le puede dar una pechuga y un cubierto y un tenedor, y esperar que el espectador sepa cortar la pechuga, metérsela en la boca y masticarla. No sé si me vais entendiendo, ha sido una metáfora un poco rara. Además, esta escena de la conversación entre el padre de Miles y Miles ocurre después de una escena de acción, y aunque sirve un poco para relajar al espectador y bajarle un poco el nervio de esta escena de acción, o al menos esta primera escena de acción dentro de la película, la veo quizá un poco innecesaria o muy larga. Se podría haber resumido en una conversación mucho más corta, y eso fue lo que me hizo sentir como que se estaba intentando alargar un argumento para cubrir el tiempo justo para hacer la primera parte de la película. Pero bueno, después de hablar de estas escenas largas, vamos a hablar de los diferentes Spider-Mans que nos encontramos en la película. O como ya os digo, los que me llamaron a mí la atención. Y es que esto se puede considerar un spoiler, porque hay algunos que ni siquiera salen en el tráiler, así que si no quieres escuchar de qué Spider-Man voy a hablar, puedes avanzar el vídeo y saltarte toda esta parte. No hay problema. Para empezar voy a hablar del que yo considero que es la mejor variante o la variante más divertida y que más aporta a la película de Spider-Man. En este caso hablo del Spider-Punk. Y a pesar de que antes os he dicho que es uno de los personajes cuya animación me costaba más comprender, es probablemente el personaje más adulto de la película, el Spider-Man más adulto y cuyas bromas están enfocadas para gente adulta. Lo cual quizá fue lo que me gustó. Este Spider-Man es como muy alternativo, muy anarquista y hace bromas, ya os digo, de un carácter más adulto. Hablaremos más adelante sobre esto. Al final es un Spider-Man bastante coleguita. Y está guay, no sé, me llamó bastante la atención. El siguiente Spider-Man que me llamó mucho la atención fue el Spider-Man indio, cuyo nombre voy a leeros, pero de verdad que me va a costar un montón pronunciarlo. Paviter Pabhara. Paviter Pabhara. No, Demon, solo Demon. Este Spider-Man tiene un humor súper divertido y en su mundo se nos presenta una historia muy graciosa. De hecho fue de las que más me gustaron dentro de la película y de las que más me hicieron reír. Además estaba ubicado en el Manhattan más guay, que ya os he comentado hace un rato. También tenemos al Spider-Man malo, que es Miguel O'Hara, cuya historia nos han dejado entrever, pero entrever a través de una mirilla. No sabemos nada de este Spider-Man y tengo mucha curiosidad de en la siguiente película ver cómo van a explotar la historia de Miguel O'Hara. Tampoco quiero hablar demasiado de los Spider-Mans que aparecen en la película porque creo que lo más divertido de esta película es ir descubriéndolos. Así que hasta aquí los Spider-Mans. Puntito en boca, no voy a decir nada más. Del que sí que voy a hablar porque me parece que es interesante es del villano de la película, el propio villano. El señor Manchas. ¿Manchas? ¿Manchitas? En inglés se llama The Spot y sinceramente no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama en español. Pues este villano, The Spot, es muy interesante al principio y luego se convierte en un villano genérico de película de superhéroes. Pues este villano al principio es muy interesante y tiene una historia de origen bastante vaga, pero el problema es que conforme va avanzando la película se va convirtiendo en un villano más típico de película de superhéroes. Y ya estoy un poquito cansado de este tipo de villanos. Necesito un villano que no sea tan evidente como lo es este, o que no tenga un cambio de mentalidad tan drástico como ocurre en esta película con The Spot. Ya os digo, no consigo recordar cómo se llamaba el villano en esta película. Creo que es La Mancha, como la comunidad autónoma, básicamente. Y es que este villano al principio de la película es un tío muy graciosete, ¿sabes? El típico malo gracioso. Y avanza un poco el argumento y ya se convierte en el malo malo. Oye, yo soy malo y os voy a matar a todos. Se acabó. Este es mi modus operandi. Esto me lleva a hablar del humor de la propia película, que tiene 2 clases de humor. Un humor muy para niños, o muy blanco, lo cual no está mal, ya que la película está enfocada también para un público más niño, y un humor bastante más adulto, con bromas que la mayoría de gente entenderá a partir de cierta edad. Sin ir más lejos, el Spider-Man indio habla de que ciertos museos han robado su cultura, y el Spider-Man punk habla de anarquía, fachas
y de destrozar el sistema. En cuanto al humor más enfocado a los niños, son los típicos juegos de palabras que se hacen durante la película y que estamos acostumbrados a oír a Spider-Man hacerlos. Pero ya os digo, tampoco me molestó. Es un humor que acepto en una película de Spider-Man, de hecho espero que esté en una película de Spider-Man porque es necesario para que el espectador tenga como esas pequeñas balsas de tranquilidad entre medio de toda la acción. Para mí, el humor fue un humor aceptable, me consiguió hacer reír un par de veces. Para acabar de hablaros un poco de la película, en el tema argumental se nota muchísimo que la película, como ya os digo, está pensada para hacerse en 2 partes. Y también tengo que decir que se han creado unos cimientos muy sólidos para hacer una muy buena película que será la próxima que venga. Y que puede ser muy interesante el argumento que se nos presente en esa película, si no la cagan demasiado. Como anécdota contaros que yo sabía que se iba a dividir la película en 2 partes, pero se me había olvidado completamente, ya que lo leí cuando se dijo que se iba a hacer la película esta, pero no lo recordaba. Y conforme avanzaba la película en el cine, pensaba, no va a quedar tiempo para que se termine este argumento. Y faltando unos 5 minutos para terminar la película, recordé que la película estaba dividida en parte 1 y parte 2. Y al parecer poca gente más de la sala lo sabía, porque cuando se encendieron las luces para que saltasen los créditos en la sala de cine, se oyó a una persona decir ¡y una p*** polla! Refiriéndose a que el argumento se había quedado colgado de un hilo. Nos dejaron en un cliffhanger total del cual sabremos el desenlace dentro de X años cuando se estrene la siguiente parte. Hola, estoy editando el vídeo y al parecer se va a estrenar el 29 de marzo de 2024. Sin embargo, tengo un problema con esta película a pesar de haber dicho todas las cosas buenas que he dicho. Y es que estoy hasta las narices de los multiversos. Parece que últimamente las películas de superhéroes solo puedan hablar de multiversos, y llega un momento que ya cansa. Por decirlo de alguna forma, el multiverso es como la cebolla caramelizada de la cocina. Se puede usar en todo, pero no siempre le pega a estos platos. Es por ello que estoy ya cansándome de las películas de superhéroes. Tanto multiverso y tanta historia. Echo de menos las películas de superhéroes que tenían su propio argumento fuera de una línea argumental más grande. Sin ir más lejos, vimos el tráiler de Flash, la nueva película que se estrena dentro de nada, o que ya se ha estrenado dependiendo de cuándo suba este vídeo, y también habla de viajes en el tiempo y multiversos. Llega un momento, os digo en serio, que lo del multiverso va a petar. ¿Os acordáis cuando el Call of Duty Zombies se hizo famoso y empezaron a salir un montón de juegos de zombies y acabaron cansando? O cuando Minecraft tuvo su boom y todos los juegos eran Minecraft con otra cosa y acabó cansando. Pues me parece que con el tema de los multiversos va a pasar más o menos lo mismo. Creo que va a llegar un momento en el que el público se va a cansar de ver exactamente lo mismo cada una de las veces. O al menos esa es mi opinión. De verdad, por favor, hacer películas que no sean del multiverso. Ya está bien. En cuanto a valoración final, me parece una película muy buena, muy interesante y que, como os digo, sienta unas buenas bases para una posible futura película. Sin embargo, creo que el argumento está estirado como un chicle y que podría haberse resumido en media hora menos de película. No creo que nadie se hubiese quejado, porque hubiese sido más cómoda de ver, menos densita. La nota que le tengo que dar a esta película son 4 palomitazos de 5, y no le doy 5 sobre 5 por este estiramiento en modo chicle que he tenido la sensación de estar sufriendo durante bastante rato en la película. Y ahora, muy rápidamente y para terminar, voy a contaros la experiencia que tuve ayer en el cine y por qué me está dejando de gustar ir al cine y prefiero ver las películas en el salón de mi casa tranquilamente. Y es que ahora mismo ir al cine para mí ha dejado de ser una experiencia cómoda para pasar a ser un poquito de sufrimiento, ya que hay gente que no respeta para nada que los demás quieran ver una película. Desde personas que sacan el móvil y se ponen a hablar por WhatsApp con el brillo a tope y te molestan a la vista, hasta el sonido de fondo que tenemos que soportar las personas que vamos al cine, que parece la sensación de cuando estás escuchando música en un vinilo, pero de una forma menos agradable. Me refiero a este sonido. En este caso, este es el sonido de un vinilo, el carraspeo típico del vinilo que tanto gusta a la gente. Yo ayer en el cine tuve esa experiencia durante toda la película, pero en lugar de ser un carraspeo de un vinilo, era la gente con sus envoltorios de chucherías, las bolsas, las palomitas y demás. Entiendo que se coman palomitas y que se coman chucherías y entiendo que esto implica que haya un poco de ruido, pero me está empezando a no gustar el hecho de estar escuchando todo lo que me rodea y dejar de prestar atención a la película, que es algo que me pasa bastante a menudo cuando voy al cine. Pero es que ya no esto. Yo ayer vi la película de Spider-Man cruzando el Spider-Verso en 4D y no pagué por 4D. Me refiero a que había un niño muy pequeño para la película que estaba viendo en el asiento de detrás y su forma de entretenerse viendo esta película fue pegarle patadas al respaldo de mi asiento.
constantemente. Al final me tuve que girar y la madre me vio y riñó al niño, lo cual no hizo que parase y el chiquillo siguió casi 1 hora apaleando mi asiento. Al final la madre se cambió de sitio con él y dejó de molestarme. Es por esto que digo que la experiencia de ir al cine ya no me recuerda a cuando yo iba al cine cuando era más pequeño. Yo recuerdo un silencio sepulcral en el cine. Un respeto de todo el mundo por las personas que querían disfrutar de este contenido audiovisual que estábamos viendo todos a la vez. Y ahora parece que sea más, me da igual todo, soy súper egoísta, voy a ver una película como si estuviese en mi casa, cojo el móvil, me pongo a hablar con el de al lado, le pego patadas al asiento, ese tipo de cosas que molestan a los demás. Porque de verdad que ir al cine se está convirtiendo en una mala experiencia para las personas que nos distraemos fácilmente y no somos capaces de meternos del todo dentro de una película. En fin, hasta aquí el vídeo del análisis de la película, así como la experiencia que he tenido en el cine, ya que cuando ayer salí del cine tenía muchas ganas de soltar esta sensación agridulce que me había dejado, como ya os he comentado. Así que como siempre recordarte que este es mi Twitter y que le puedes dar a seguir porque aviso de cuando voy a subir vídeo por ahí, que no olvides suscribirte y darle me gusta y que lo compartas con amigos si te parece interesante. Y sobre todo y más importante, darte las gracias por pasarte por el mundo de Aitor.